Excelente. Arrancamos el día de hoy con la primera balota que es análisis vectorial. ¿Ya? Análisis vectorial. Bien, antes de arrancar con lo que es vectores, una pequeña introducción. Tú debes saber, oye, qué cosa es magnitud, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros magnitud? Pues magnitud es todo aquello que se puede medir, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. ¿Ya? Esto es como una parte introductoria al curso de física, ¿no? ¿A qué llamamos magnitud? A todo aquello que se pueda, ¿qué? Medir, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. El tiempo se puede medir, claro, traes un cronómetro y mides el tiempo. Luego entonces, pues, el tiempo está catalogado como magnitud. La temperatura es una magnitud, traes un termómetro, te lo pones en la boca y mides la temperatura. Luego entonces la temperatura es una magnitud porque se puede medir. ¿La alegría es una magnitud? No, pues, no se puede cuantificar. ¿La pasión es una magnitud? No, no se puede cuantificar, pues no se puede medir, ¿no? Ahora, hay magnitudes que se pueden medir de manera directa y otras magnitudes que se miden de manera indirecta, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero medir el tiempo, traes un cronómetro, mides el tiempo. Quiero medir la temperatura, traes un termómetro, mides la temperatura. Oye, yo quiero medir, digamos, la densidad. Así como hay un cronómetro, como hay un termómetro, ¿habrá un densiómetro? No, media rara la palabra, ¿no? ¿Sí? Quizás no haya, pero un poquito complicado de encontrar. ¿Ah? Para medir la densidad, coges una balanza, mides la masa. Y a través de la geometría mides el volumen. Con la masa y el volumen hallas la densidad. Ahí viene la palabra de manera indirecta o indirecta, ¿no? Hay magnitudes que se miden de manera indirecta. Yo quiero medir el tiempo, traes un cronómetro de manera directa. La temperatura, traes un termómetro de manera directa, ¿no? La presión, un manómetro de manera directa. Pero de repente un día quiero medir el trabajo. Oye, el trabajo, así como hay un termómetro, así como hay un cronómetro, así como hay un manómetro, ¿habrá un trabajómetro? Hasta el nombre es raro, ¿no? Trabajómetro, medio raro, ¿no? Entonces, para medir el trabajo, con un dinamómetro mide la fuerza. Con un dinamómetro mide la fuerza y con un metro mide la distancia. Con la fuerza y la distancia es el trabajo. Ahí entra la palabra de manera indirecta. Hay magnitudes que se pueden medir de manera directa y hay otras que se miden de manera indirecta. ¿Pero qué es magnitud? Todo aquello que se puede, ¿qué? Medir. ¿Ya? Avanzamos, hijos. ¿Ah? Oye, las magnitudes se clasifican de dos tipos. Uno, por su origen, ¿no? Por su origen, ¿qué significa? ¿Quién estuvo primero, quién vino después? Origen, ¿qué significa? ¿Quién estuvo primero, quién vino después? Primero estuvieron las fundamentales y de ahí salieron las derivadas. Las fundamentales son aquellas que se escogen de manera arbitraria como base para definir un sistema de unidades. Las fundamentales son las primeras, pues. De las fundamentales, de ahí derivan, ¿no? Valga la redundancia, las magnitudes derivadas. Son aquellas que se expresan en función de las fundamentales. No me interesa mucho la clasificación por su origen, para la paso rápidamente. Pero su origen, ¿qué significa? ¿Quién estuvo primero, quién vino después? Eso significa origen. Y dos, por su naturaleza. Esa sí me interesa. Por su naturaleza se clasifican en escalares y vectoriales. Por su naturaleza significa cómo son, cómo son. ¿Cuál es tu naturaleza? Ah, yo soy aburrido, soy dinámico, soy estudioso, soy vago, soy alegre, qué sé yo, ¿no? O sea, esa es tu naturaleza, ¿ya? ¿No? O sea, su naturaleza significa cómo son, cómo son, cómo son, cómo son las magnitudes, ¿ya? ¿En qué? En escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que para quedar perfectamente definidas solamente requieren valor y unidad. Valor y unidad, nada más, ¿ya? ¿No? Las vectoriales son aquellas que para quedar perfectamente definidas es necesario conocer su valor, dirección, sentido y unidad. Claro, Flan, justo a eso voy, tranquilo, no te preocupes, ¿no? Vamos a explicarte eso. Entonces, por su naturaleza están ¿qué? Las escalares y ¿qué? Las vectoriales. ¿En qué se diferencian escalares vectoriales? Que las vectoriales requieren, aparte de valor y unidad, dirección, sentido. Por ejemplo, yo te digo, ahorita en la pared de mi habitación, donde estoy mirando al frente, hay una araña que se desplaza con una velocidad de 2 centímetros por segundo. Hay una araña que se desplaza con una velocidad de 2 centímetros por segundo. ¿Ah? Ya, profesor, pero la araña se acerca, se aleja, se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo. O sea, vectorial significa que aparte de su valor, 2, aparte de la unidad centímetros por segundo, ¿qué más te debo dar? La dirección sentido, eso es vectorial. Es una magnitud que aparte de valor 2, unidad centímetros por segundo, debo dar la dirección y el sentido. Eso es vectorial. Yo te digo a ti, oye, aplícale una fuerza de 80 newtons a tu mesa donde estás estudiando. Una fuerza de 80 newtons a la mesa donde estás trabajando. Ya, profesor, pero tú quieres que empuje la mesa, que jale la mesa de la derecha, izquierda, ¿qué hago con la mesa? O sea, aparte del valor 80, la unidad newton, debo darte la dirección en sentido. Eso es vectorial, vectorial.
En cambio, el escalar solamente requiere valor unidad. Pero si yo te digo, ¿cuánto es tu temperatura? ¿Cuánto es? Ah, mi temperatura, profesor, es 37 grados centígrados. Se acabó. 37 valor, unidad, grados centígrados. 37 valor, unidad. Tú no dices, "Pues, tengo 37 arriba, tengo 40 abajo, a la derecha, izquierda". No dices eso tú. Básicamente das el valor 37 y la unidad, grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto es la masa de este lapicero? Pues 200 gramos, nada más. La masa, 200, valor, unidad, gramos. No tengo que decir para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Eso es escalar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Por su origen y por su naturaleza. Su origen significa quién estuvo primero, quién vino después. No me interesa mucho esto. Y su naturaleza en escalares y vectores. Ahora, el tigre sabe que hay otra clasificación adicional acá. Están las magnitudes, ¿qué? Magnitudes, oye, tensoriales. Acá, escuchar. Esto es la pregunta para el tigre, ¿no? ¿Qué es una magnitud tensorial, profesor? Es una magnitud que tiene múltiples direcciones, ¿no? No es como la vectorial que solamente tiene una dirección, la tensorial tiene múltiples direcciones, ¿ya? ¿De acuerdo o no? Ejemplo, la presión. Mira, si yo tengo la mesa, el tablero de la mesa en mi casa, donde como, donde almuerzo, ¿no? Sobre esa mesa está actuando, ¿qué? La presión atmosférica. La presión atmosférica. Sabes que nosotros soportamos una presión, ¿no? Debido a la cantidad de aire encima. Esa presión, por ejemplo, tiene múltiples direcciones porque actúa en todos los puntos de la mesa. Eso es una magnitud tensorial. El mejor ejemplo de magnitud tensorial es la presión, porque la presión tiene múltiples direcciones. ¿Ya? Esto es interesante, sobre todo para el muchacho que va a estudiar ingeniería civil. Los muchachos que van a estudiar ingeniería civil en su carrera llevan un curso llamado matemática tensorial, cálculo tensorial. Curso bacán, interesante, chévere, tráncape, ¿no? Hay que llevarlo 2 veces para aprenderlo bien, ¿no? En el primero jalas y en el segundo pruebas. ¿De acuerdo o no? ¿Cálculo qué? Tensorial, cálculo tensorial. ¿Estamos de acuerdo o no? En ingeniería mecánica también se lleva un poquito de eso y en industrial también se lleva, ¿no? A los industriales, en la universidad les decíamos los industriosos, esos industriosos decíamos, ¿no? Saben todo, pero no saben bien, ¿no? Claro, es importante, ¿eh? El industrial conoce de todo, hasta de contabilidad, de economía, de administración, conoce de ingeniería química, de civil, de mecánica, porque va a trabajar en industria, pero conoce de manera superficial. Eso lo hace tener diferentes campos de acción. ¿Estamos de acuerdo o no? Ellos también hacen algo de cálculo tensorial, pero los que más hacen cálculo tensorial son los muchachos que estudian ingeniería civil, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar con hidráulica, con líquidos que ejercen presión. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Importante. También con estructuras que van a soportar presiones en diferentes puntos. ¿Qué es una magnitud tensorial? Pues es aquella que tiene múltiples direcciones. Termino con esto, para el tigre. Oye, a las escalares se les cataloga como tensores de orden cero. A las vectoriales como tensores de orden 1. ¿Por qué a las escalares tensores de orden cero? Tensor de orden cero, porque no tiene dirección. Las vectoriales, ¿por qué tensor de orden 1? Porque tienen una sola dirección. En cambio, hay magnitudes que tienen múltiples direcciones, como el caso de la presión. Espero haber contestado a tu pregunta, Fran. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Arrancamos recién ahora la clasecita que nos interesa, vectores. ¿Ya? ¿Qué es un vector? Pues un vector es un elemento matemático que para quedar perfectamente definido es necesario conocer su valor, dirección, sentido. ¿Qué es un vector? Es un elemento matemático. Quiero que te metas esta idea en tu cabeza, ¿ya? En la matemática, en un saco, en una bolsa, están los números. Tú ya sabes sumar números, restar números, multiplicar números, dividir, potenciar, radical, números. En una bolsa tienes a los números. Y en otra bolsa, en otro saco, tienes a los vectores, que son otro tipo de elementos matemáticos. Se parecen un poquito a los números, se parecen, pero son otro tipo de elementos matemáticos. Por eso dice, ¿no? Un vector es un elemento matemático. Es más, yo me sorprendí cuando yo entré a la universidad, mi primer semestre, me enseñaron en análisis matemático 1, me enseñaron vectores. Yo sé, ¿por qué en matemática me enseñan vectores si los vectores son física? No, los vectores son elementos matemáticos. Ahora, que la física los use porque necesita de los vectores para hablar de la fuerza, de la velocidad, ¿no? Ah, es otra cosa. Pero los vectores son elementos matemáticos, ¿ya? Que para quedar perfectamente definidos requieren valor, dirección y sentido. ¿Cómo se representa geométricamente un vector? Oye, a través de un segmento de recto orientado como el que puedes ver ahí. Una flechita, ¿ya?
Para denotar al vector siempre acuérdate que la letra debe tener una flechita encima o la letra debe tener una barra encima. Solamente así vamos a leer vector A, ¿no? Cuando tenga la letra con la flecha o la letra con la barra, se lee vector A, vector A. ¿Estamos de acuerdo o no? Importante. Ahora, oye, escucha acá, atiende. El vector para quedar perfectamente definido requiere de tres características importantes. El módulo, ¿qué es el módulo? Es la longitud, tamaño, porte o valor numérico de la magnitud que representa el vector. El módulo viene a ser el tamaño, el porte, la longitud. ¿De acuerdo o no? ¿Ah? Oye, o también el valor numérico de la magnitud que representa el vector. Por ejemplo, escúchame acá. Imagina que yo tengo un vector acá que representa una fuerza de 80 newtons. ¿Qué cosa es el módulo? El módulo viene a ser 80 unidades de fuerza. Imagínate que este vector representa una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué es el módulo? 10 unidades de velocidad. Eso es el módulo. Módulo puede ser el tamaño, sí, muchas veces el tamaño, la longitud, cuando usamos una escala, ¿no? Tamaño, longitud, medida puede ser. O también el valor numérico de la magnitud que está representando el vector. Este vector, por ejemplo, está representándome a una fuerza de 80 newtons. Su módulo es 80. Este vector, por ejemplo, representa una velocidad de 10 metros por segundo. Su módulo es 10. Eso es módulo, ¿ya? Cuando tú te refieras al módulo, hijito, para hablar del módulo, pues debes colocar, oye, el vectorcito entre barras cual si fuera valor absoluto, ¿no? Ya sea el vectorcito con flecha o con barra, entre barras cual si fuera valor absoluto o la letra sin nada encima, ¿no? Ahí vamos a leer módulo del vector A. ¿Ah? Para hablar de módulo, la letra no debe tener nada encima, o si no, el vector debe estar encerrado entre barras cual si fuera valor absoluto. ¿Ya? Bien. Dirección. ¿Qué es la dirección? El ángulo que forma un vector con el eje positivo de las X. O sea, si yo trazo un eje X acá positivo, la dirección viene a ser el ángulo que forma un vector con el eje X, teta, esa es la dirección. Por favor, la dirección siempre se mide con respecto al eje X positivo, siempre, por favor. O sea, si es que este de acá fuera el vector A, oye, mira acá arriba, pues para la dirección yo debería trazar, ¿qué? Debería trazar el eje X positivo. Y la dirección viene a ser este ángulo, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Profesor Rubén Luna, ¿y si el vector fuera este, cómo se mide la dirección? Pues para medir la dirección yo trazo un eje X positivo. Trazo un eje X positivo y la dirección se mide con respecto al eje X positivo. Profesor, qué tontera, profe. ¿Por qué no lo mides por abajo, profesor? ¿Por qué no lo mides en la dirección de color naranja? Claro, ¿lo puedes medir en la dirección de color naranja? Sí, 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 pero ese ángulo sería negativo. ¿No? En trigonometría me enseñan que cuando mido los ángulos en sentido horario son negativos o no. Claro. ¿Ah? Pero lo normal es medir pues la dirección con el ángulo verde. Eso es lo normal. Lo puedo medir con el ángulo naranja, sí, pero sería en valor negativo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿qué es la dirección? El ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Sentido. Oye, yo no sé por qué el alumno confunde la palabra dirección con la palabra sentido. No puede ser. Una cosa es dirección, otra cosa es sentido. Una cosa es dirección, otra cosa es sentido. Son dos conceptos íntimamente relacionados, pero que no son lo mismo. Son dos conceptos íntimamente relacionados, pero que no son lo mismo, ¿no? Hay un principio matemático. ¿Sabe lo que es un principio, no? Un principio es algo que no necesita demostración. No es como una ley, no es como un teorema, necesita demostración. Un principio es algo que se acepta. No se demuestra, se acepta. ¿De por qué sí? No necesita demostración. ¿Ah? Oye, principio matemático, toda dirección determina dos sentidos. Toda dirección determina dos sentidos. Una dirección vertical tiene un sentido arriba y un sentido abajo. Simple, elemental. Una dirección horizontal tiene un sentido derecho y un sentido izquierda. ¿Te das cuenta? Toda dirección determina dos sentidos. No es lo mismo dirección que sentido, ¿ah? Pero sí son dos conceptos relacionados, ¿no? Entonces, cuando dicen sentido, pues sentido viene a ser la orientación que posee el vector. Digamos que este de acá sea el punto P, el otro sea el punto Q. El sentido viene a ser la orientación. El vector está orientado de P hacia Q. El vector está orientado de P hacia Q. Eso es el sentido. Esas son las propiedades básicas de un vector. Módulo, el tamaño, el porte, la longitud o el valor numérico de la magnitud que representa. Dirección, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X y el sentido, ¿no? La orientación del vector. ¿Ya? Avanzamos. Oye, esto es balota chala, balota recontra archiconocida, por eso avanzamos un poquito rápido. Tipos de vectores colineales son los que tienen la misma línea de acción, obvio. Tipo de vectores concurrentes son aquellos que tienen un punto de corte, un punto donde se van a encontrar. Vectores coplanares son vectores que están en un mismo plano. Vectores coplanares están en un mismo plano.
Vectores, oye, paralelos, son vectores que, ¿no? Tienen la misma dirección, pero tienen diferente línea de acción. Tienen diferente línea de acción, pero tienen la misma dirección, son paralelos, ¿ya? Vectores iguales, son aquellos que tienen la misma línea de acción, ¿no? El mismo módulo, perdón, el mismo, la misma dirección y el mismo sentido. Son vectores iguales, iguales, iguales. No necesariamente del mismo punto de aplicación, pero son del mismo tamaño. Son, oye, ¿no? Son de la misma dirección y del mismo sentido, ¿ya? Aquí viene la parte un poquito molesta, ¿no? Vectores opuestos, cuidado con esto, ¿ah? Vectores opuestos, acá, por favor, mucho cuidado con esto, ¿ah? ¿Con qué, profesor? El alumno a veces se equivoca, ¿no? Acá. Oye, ¿qué son vectores opuestos? Son los vectores, oye, que tienen, ¿qué? El mismo módulo, eso es importante. La misma línea de acción, pero diferente sentido. Oye, 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 escúchame acá, atiéndeme. Esto es importante. Si yo te dijera, si el módulo del vector A fuera 15, ¿no? El módulo del vector menos A será menos 15. ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? El rojo. ¿El módulo del vector menos A sería menos 15? ¿Ah? Falsazo, ¿no? Falsazo, 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 ¿no? Oye, oye, el módulo viene a ser el tamaño, el porte de la longitud. Si tú mides el vector A con una regla y mide 15, dale la vuelta a la regla, P. ¿Cuánto mide el vector menos A? 15, P. Módulo es el tamaño, P, el porte. ¿Tú has escuchado de un porte negativo, de un tamaño negativo? ¿Te imaginas que yo te diga que yo mido menos 1,70 m? O yo mido menos 1 metro, que para adentro me he medido. No, P, hijito. O sea, no, 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 ten cuidado. O sea, el módulo, oye, es el tamaño, el porte. Entonces, si el módulo de A es 15, el módulo de menos A también es 15. No existe un tamaño negativo, no existe un módulo negativo. Nunca por nunca el módulo de un vector va a ser negativo. Nunca te olvides de eso, ¿ah? El vector como tal, sí. Si este vector se llama A, el otro se llama menos A. Sí, sí, el vector sí, menos A. Pero su tamaño, el tamaño de A fuera 15, el tamaño de menos A también será 15. Cuidado con eso, ¿ah? Bien, avanzamos. Operaciones con vectores, hijo. Primera operación, adición. Ojo, método gráfico nomás. Acá voy a ver métodos gráficos, nada más que métodos gráficos. Métodos gráficos, ¿ya? Métodos gráficos, ¿ya? Para sumar vectores, oye, dice que los vectores debe ponerlo ambos partiendo del mismo punto. Se construye un paralelogramo y la diagonal es el vector suma. Entiéndase por vector suma el vector A más el vector B. Oye, cuidado, ¿ah? Mira, cuidado, 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 ¿no? El alumno a veces no entiende lo que es el vector resultante. El vector resultante es el vector suma P. Haz de cuenta que este vector vale, oye, 2A menos 3B. Y que este vector valga 5B menos 2A. Este vector suma, este vector resultante. ¿Cómo se llamaría este vector resultante? Pues este vector resultante sería 2 veces B. ¿Qué tal? ¿Atracarías esto o no? Claro, porque esa es la suma, P, de los dos. Ese vector resultante, entiéndase que el vector resultante es la suma de esos dos vectores. ¿Cuánto? 2A menos 3B más, ¿cuánto? 5B menos 2A. Date cuenta que al efectuar la suma ahí, el vector será ¿cuánto? 2 veces B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no siempre el vector se va a llamar A, se va a llamar B. Pero entiéndase que este vector diagonal es el vector suma. El vector suma. ¿Qué se entiende? A más B. Claro, si se llamara 2A menos 3B y se llamara 5B menos 2A, ese vector resultante es la suma de los dos y sería 2 veces B. Nunca te olvides de eso, ¿ah? O sea, no siempre la suma va a ser A más B. Todo depende de cómo se llamen B los vectores. Pero entiéndase que esa es la suma de los dos vectores. ¿Ah? Por favor. Ahora, para el método del paralelogramo, los vectores deben partir de un mismo punto. Formas un paralelogramo y la diagonal viene a ser el vector suma, ¿no? También está el método del triángulo. Dice que para sumar vectores por el método del triángulo, los vectores tienen que ser consecutivos. ¿Los vectores tienen que ser qué? Consecutivos, uno a continuación del otro. ¿Ah? El vector suma viene a ser el que une origen extremo. ¿De acuerdo o no? Ese es el vector suma. Claro, el sabiondo dice, profesor, pero el método del triángulo es igual que el paralelogramo, claro, porque si el vector A, B lo traslado de manera paralela, como es un paralelogramo, A y B serían consecutivos, la resultante, claro, es lo mismo, ¿no? Pero se llama este de acá método del paralelogramo, método del triángulo,
Para el método del paralelogramo, los vectores deben partir de un mismo punto, el triángulo deben ser consecutivos. Y la suma viene a ser el que une origen extremo, ¿ya? Este es el método del polígono, cuando tengan que sumar más de dos vectores, digamos tres, igual, a los vectores lo pones de manera consecutiva. Lo más importante es que los vectores deben ser de manera consecutiva, y el vector que une origen extremo viene a ser la suma. En este caso son tres, sería A más B más C. En este caso la suma sería A más B más C, ¿no? La suma de todos los vectores. ¿Ah? ¿Listo? Hay un caso particular en la suma, sí, cuando los vectores son todos consecutivos, oye, y forman un polígono cerrado. Cuando todos los vectores son consecutivos y forman una figura cerrada, la resultante es el vector nulo. Mucho cuidado con esto, ¿ah? No es cero, ¿ah? No me digas cero, ¿ah? Ya te he dicho yo al inicio, ¿no? En una bolsa, la matemática, en un saco, tiene a los números. Y en otra bolsa, en otro saco, tiene a los vectores. En los números está el cero, el elemento neutro. En los vectores está el vector nulo, elemento neutro. O sea, no me vas a decir cero acá. ¿Eh? Lo que sí más bien vas a decir que el tamaño, el porte, la longitud del vector nulo, el módulo del vector nulo, ese módulo sí es cero. Ya. Pero el cero no existe como vector. Lo que existe como vector es el vector nulo. Ahora, si te digo, ¿cuánto es el tamaño, el porte, la longitud, el módulo del vector nulo? Eso sí cero. Cuidado con esa pequeña agarrada para preguntas teóricas, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga los vectores todos ellos consecutivos y fueron una figura cerrada, en ese caso el vector resultante viene a ser el vector nulo, cero. Eso es la adición de vectores, ¿ya? Métodos gráficos solamente, ¿ya? Métodos gráficos. Ahora, para restar vectores, hijitos lindos, está pues el método del triángulo. Solamente quiero enseñar el método del triángulo. Para el método del triángulo dice que los vectores deben partir de un mismo punto. Oye, profesor, ¿no dijiste que eran consecutivos? Antes tú has dicho que deben ser consecutivos, profe, ¿no? Para el método del triángulo, pero esto era suma, esto era adición de vectores. En la adición sí, los vectores deben ser consecutivos, en la suma. Pero en la diferencia, los vectores deben partir de un mismo punto. Y el vector diferencia viene a ser el que cierra el triángulo. Ahora, ¿cómo sé si es A menos B, B menos A? Depende, pues, la cabecita del vector diferencia siempre apunta al minuendo, sería A menos B. Si de pronto estuviera hacia B, sería B menos A. ¿Ya? Cuidado con eso. Para poder restar vectores por el método del triángulo, los vectores los pones partiendo de un mismo punto. Y el vector diferencia viene a ser el que cierra el triángulo. ¿Cómo se sabe si es A menos B, B menos A? Si la cabecita apunta hacia A, será A menos B. Si apunta hacia B, será B menos A. ¿Ah? ¿Qué tal? A ver, dime, ¿verdadero o falso? Dime, ¿verdadero o falso? Diferencia 1 es igual a menos diferencia 2. Escribe, ¿verdadero o falso? Escribe, hijito, ¿verdad o falso? Claro, verdadero, 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 claro que sí. Es que significa menos diferencia 2, que al vector diferencia 2 le das a la vuelta, P. Y si le das la vuelta sería igual al vector diferencia 1. Claro que sí, esto de acá es verdadero, esto de acá es ¿qué? Verdadero, ¿no? Oye, si yo te pusiera así, así, ¿qué cosa dices tú? ¿Verdad o falso? Ahora, después de Brian, ¿verdad o falso? ¿Ah? Oye, ¿cómo están cayendo, hijito? Verdadero, P, verdadero, hijo. Si el tamaño del D1 fuera 15, ¿cuánto será el tamaño del vector 2? 15, P también. Si el tamaño de D1 fuera 15, ¿cuánto será el tamaño de 2? 15. Recuerda que los tamaños no pueden ser negativos, ¿no? Coge una regla, mide D1, 15. La misma regla coge, mide D2, 15, P. Módulo, el módulo de D1 es igual al módulo de D2, ¿no? Lo que sí estaría falso sería esto, ¿no? Si yo te dijera, el vector diferencia 1 es igual al vector diferencia 2, eso sí sería falso. ¿Cómo van a ser iguales, P? Está bien que tengan el mismo tamaño, ¿no? Pero tienen diferente dirección. ¿Ya? Por favor. Esas pequeñas agarraditas, por favor, con esto. ¿Ah? ¿Por qué es que el D1 como vector es igual al menos de 2? Claro, si el vector de 2, el menos significa que debes darle la vuelta. Pues. Si tú le das la vuelta al D2, sería igual que el de D1, claro. Ahora, en tamaño, el tamaño de D1 es igual al tamaño de D2, claro, en tamaño son iguales. El módulo es el mismo. Ahora, como vectores no son iguales, ¿no? Porque este vector está para abajo, el otro vector para arriba. Tendrán igual tamaño, pero tienen diferente dirección. ¿Ah? ¿Acordado o no? Importante. Mucho cuidado con esas pequeñas agarradas que les ponen a la hora de hacer problemitas. ¿Listo o no? Bien. ¿Bien?
Arrancamos entonces con problemitas. Ojo, ¿ah? La idea es enseñarte de tal manera que puedas tú dominar el curso, ¿ah? Y vectores es una balota chala, pe. Vectores es una balota chala, chalaza, pe. No es como saber poner tu nombre a la hora del examen, ¿ya? ¿Listo? Pero de todas maneras yo debo arrancar. Aunque no creas, de métodos gráficos están los problemas más trancas de vectores, los más trancas. No he visto todavía ley de coseno, no he visto descomposición rectangular, todavía no he visto vectores IJ, no. De esta parte de métodos gráficos hay problemas trancazas, complicados, que requieren que sepas geometría, trigonometría. Llegaremos quizás a eso, pero tenemos que empezar de nada. La idea es enseñar al alumno, hacer gustar el curso. Y una vez que guste el curso, ya por su cuenta el alumno va a dominar el curso. Entonces tengo que arrancar del nivel cero, del nivel nada, métodos gráficos, ¿no? Problema de jardín. Cuando tú agarres cancha, este problema lo haces al ojo, pe. Este problema se hace al ojo, ¿no? O sea, acá no necesito hacer el mayor esfuerzo, dice, ¿no? Hallar el vector resultante, dice, del conjunto de vectores mostrado. Hallar, dice, el vector resultante del conjunto de vectores, ¿qué? Mostrado. ¿Cordón? Bien. ¿Qué se entiende por vector resultante, hijos? Entiéndase por vector resultante la suma de todos los vectores que están inmiscuidos en el problema. A más B más C más D más C. Cuando agarres cancha, hijito, cuando agarres cancha, estos problemas se hacen al ojo, así como tus compañeros, al ojo. ¿Cómo así, profesor? ¿A qué te refieres? Date cuenta que al ver la figura, el vector A y el vector B son consecutivos. Y si el vector A y el vector B son consecutivos, la suma sería el vector que une el origen con el extremo. Y ese vector, oye, método del triángulo, estoy usando método del triángulo, vectores consecutivos, la suma es el que une origen extremo, ¿no? Ese vector en la figura, ¿quién es? El vector E. Entonces, en vez de A más B, ¿qué cosa voy a colocar? En vez de A más B voy a colocar el vector E. Disculpa si me demoro, pero tengo que empezar pensando que no sabes, ¿no? Estamos arrancando ciclo cero, ciclo nada, tranquilo. Poco a poco llegaremos al nivel que tú necesitas. En esta parte vamos a hacer problemas trancas luego, ¿ah? También te das cuenta que el vector C y el vector D son consecutivos. El vector C y el vector D también son consecutivos, ¿no? Y cuando los vectores son consecutivos, la suma viene a ser el vector que une el origen con el extremo. El origen con el extremo. Ese es el vector suma. ¿Ya? Y ese vector en la figura, ¿quién es? Es el vector E. O sea que en vez de C y D, ¿qué cosa puedo colocar? En vez de C y D, también puedo colocar, ¿qué? Al vector E. Por lo tanto, la suma será ¿cuánto? La suma será 3 veces E. Así de simple. Así estamos arrancando el tema. ¿Ah? Muy simple, muy sencillo, muy elemental. ¿De acuerdo o no? La alternativa B. No es lo único, es el primer problema que estamos haciendo. Tranquilo. En esta parte de método gráfico vamos a hacer problemas que ni te imaginas, ¿ah? Ya, mira acá. Y algunos los dejaremos en el camino. ¿Por qué? Porque para hacer problemas en esta parte hay que aprender el concepto de vector unitario, que luego más adelante lo aprenderé, ¿ya? Hay unos problemas que son un poquito complicados. Pero estamos calentando recién. Estamos calentando, hijito, dice, ¿no? Si la figura es un cuadrado, si la figura mostrada es un cuadrado, hallar el vector resultante del conjunto de vectores mostrados. ¿Cuál sería la respuesta acá, no? Si la figura es un cuadrado, quiero hallar el vector resultante. ¿Qué se entiende por vector resultante, hijitos? Pues el vector resultante no es otra cosa que la suma de ¿qué? De todos los vectores que están inmiscuidos en el asunto. Ya te he dicho, cuando agarres cancha, oye, estos problemas los vas a hacer en la mente, ¿ah? No requieren escribir tanto, ¿no? Sino que ahora, como estoy enseñando recién, pues, vamos a ver esto de acá, ¿no? ¿Estamos o no? Claro. La suma sería ¿qué? La resultante sería la suma de todos los vectores, correcto, todos los vectores. Excelente. Pero yo me cuenta que A, B, C y D, A, B, C y D son vectores ¿qué? Consecutivos. Y si es que son vectores consecutivos, oye, hasta D, su resultante es el vector nulo, el vector cero, ¿no? El vector nulo. Se va, ¿no? ¿Por qué? Porque A, B, C y D son vectores consecutivos. ¿Qué me queda por sumar E y F? Nada más, quiero sumar E y F. Quiero sumar E y F. Y date cuenta que el vector E y el vector F están de esta manera. Mira, esto es E, oye, y esto acá es F.
Y la suma de E y F, ¿qué sería? La suma de E y F sería un vector que parte acá abajo, oye, parte acá abajo y termina acá arriba. ¿Y ese vector cómo se llamará? Si para abajo se llama C, para arriba se llamaría menos C. Pues este vector va a ser ¿qué? Menos C. Claro. O sea que la respuesta sería menos C, pero veo las alternativas, no hay ninguna que diga menos C. Ahora me doy cuenta que el menos C es igual al vector A. El menos C es igual al vector A. Ah, ya, 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 ya. La respuesta hubiera sido menos C, pero como no hay menos C, el menos C al ser un cuadrado es igual al vector A. La suma sería el vector A. ¿Acordón? ¿Qué tal? ¿Sí? Simple, ¿no? O sea, así estamos empezando, ¿ah? No, no, no vas a pensar que todo el curso va a ser así, ¿ah? Así estamos arrancando. ¿Acordón? ¿Ya? Muy simple. Si la figura es un cuadrado, hallar el vector resultante del conjunto de vectores mostrado, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se entiende por vector resultante? La suma de todos los vectores. La suma de A, B, C, D, E y F. Ahora me doy cuenta que el A, el B, el C, el D son consecutivos, se van. Su resultante sería el vector nulo, el elemento neutro, ¿no? Chao. Me queda por sumar el vector E con el vector F. La suma de E y F, ¿quién sería? Si para abajo se llama C, para arriba sería que menos C. La respuesta debería ser menos C, pero veo las alternativas, no hay menos C. Date cuenta que este vector menos C, por ser un cuadrado, sería igual al vector A o no, por eso le he puesto A. ¿Ya? ¿Listo? Bien, bien. Así estamos calentando. ¿Ah? Vamos con este de acá. A ver, ¿cuál es tu respuesta ahí, hijo? Ya, ya tienes idea. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Repito que estos problemas ya en adelante pues se hacen al ojo, ¿ah? No, 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 no requieren mayor explicación. Seguros, hijos, a ver, vean bien, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Claro, pues, Fran, claro, Sasha. Los demás, ¿qué ha pasado, hijos? Ah, ya. Corrigieron la D, claro que sí, la D, la D. Claro, pues, ¿no? ¿Qué se entiende por vector resultante, hijos? El vector resultante, hijitos lindos, es que el vector resultante no es otra cosa que la suma de todos los vectores que están inmiscuidos en el asunto. El vector resultante es la suma de todos los vectores que están inmiscuidos en el asunto. Tú puedes enfrentarlo de diferentes maneras, ¿ah? Todo depende de cómo estés armando tu figurita. Yo me doy cuenta, hijito lindo, que el A, B, C y G, A, B, C y G son consecutivos. O sea, yo podría decir que el A, el B, el C y el propio G se van, porque forman una figura cerrada. El A, B, C y el G se van. ¿Qué me quedaría por sumar? Por sumar me quedaría el vector D. Oye, por sumar me quedaría el vector D. Me quedaría por sumar al vector E. Y me quedaría por sumar al vector F. ¿Y quién sería la suma de esos vectores? De D, E y F. Pues sería un vector que une origen extremo, origen extremo. ¿Y cómo se llamará ese vectorcito? Si para el lado izquierdo se llama G, el opuesto será ¿qué? El opuesto será P menos G. Ah, ya, D, E y F, ¿cuánto será la suma entonces? Menos G. La suma será ¿cuánto? Menos G. No me puedo equivocar ahí, ¿ah? Son problemas muy básicos, muy elementales, chiquitos, por favor. Que repito en adelante los podrás hacer al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, puedes enfrentarlo de muchas maneras, ¿no? La resultante viene a ser la suma de todos los vectores. A, B, C, D, F y G, ¿no? Primero cuenta que el A, B, C y D forman un polígono cerrado, y cuando forman un polígono cerrado, su resultante es el vector nulo, se va, elemento neutro. A, B, C, G se van. ¿Qué me queda por sumar? D, E y F. D, E y F. Ahora, D, E y F son consecutivos, la resultante es el que une origen extremo. Si hacia la izquierda se llama G, el opuesto se llamará menos G. ¿Ya? La respuesta sería menos G. ¿Sí? Punto más. A ver, este patín. Este patín.
¿Cuál sería la respuesta en este? A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente, ¿no? Ya, para terminar esta partidita, hay más cosas, tranquilo, hay más cosas que hacer. Estoy empezando, estoy calentando, pe. Estoy calentando, ¿no? La resultante viene a ser ¿qué? La suma de A, de B, de C, de D y de E. ¿Correcto o no? Ahora, yo me doy cuenta que el vector A y el vector B son consecutivos. El vector A y el vector B son consecutivos. Y si es que son consecutivos A y B, por el método del triángulo, la suma viene a ser el que une origen extremo. Este viene a ser la suma, ¿no? ¿Quién sería ese en la figura? C. O sea que en vez de A y B, ¿puedo poner qué? C. Claro. También me cuenta que D y E son consecutivos. Que D con E son consecutivos. Date cuenta hoy acá de lo siguiente. D y E son consecutivos. La suma sería el vector que une origen extremo. Claro, la suma sería el vector que une origen extremo. Este sería la suma. Ah, ya, 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 ya. Va de la mitad a la izquierda, ¿no? Si hacia la derecha se llama C, la mitad sería C medios por el puntito puntito, ¿no? Pero la mitad estaría a la derecha, C medios a la derecha. Yo quiero lo opuesto, el que va para la izquierda sería menos C medios. En vez de D y E, ¿cuánto? En vez de D y E, ¿cuánto pondría ahí? Menos C medios. Ah, ahora sí, ¿no? ¿Correcto o no? La suma de D y E sería un vector que va para el lado opuesto del C. Si hacia la derecha se llama C, el opuesto se llamará menos C. Y como quiero la mitad, menos C medios. Entonces, ¿cuánto me quedaría acá como suma? La suma sería ¿cuánto? La suma sería C más C menos C medios, ¿no? La suma resultante sería C más C menos C medios. Ya, pero operas ahí, hijito, te das ahí ¿cuánto? 3 veces C medios, tu respuesta. Y es matemática, ¿no? ¿De dónde sale eso? No sabes sumar fracciones, por favor, ¿no? Al efectuar operaciones me sale ¿cuánto? 13 medios. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. Ya, hemos calentado el día de hoy, ¿ya? La siguiente, ya colgó la práctica, ya la guía te la van a hacer llegar también en estos días, hoy día, mañana seguro, ahí habrá harto problema de vectores. ¿Listo? Aparte colgaré una practiquita. Ojalá que la clase les haya servido, les haya gustado. Estamos empezando recién el curso, Guito, calentando recién, ¿ya? Muy bien, todo por el día de hoy. Ojalá que la clase les haya gustado. Nos quedamos ahí, todo por el día, pueden retirarse. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, hasta luego, hasta luego. Pues,